Hola familia, ¿qué tal? Buenos días, Dios me los bendiga a este servicio de domingo. Espero que con este climita, esta lluvia que estamos pasando, podamos disfrutar un momento de adoración y alabanza al Señor y al lado de nuestra familia, ¿verdad? El día de hoy tenemos una enseñanza que se titula Las intenciones del corazón. Quiero que me acompañes a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 8, que dice: Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Hermanos, el deseo de hacer algo, las intenciones de poder hacer algo, es lo que determina nuestra vida diaria. ¿Qué es lo primero que hacemos al despertar? ¿Qué es lo primero que hacemos al acostarnos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos pasar a una persona por necesidad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué hiciste hoy al levantarte? Volteaste a ver la ventana porque estaba lloviendo y decías, ¡ay, qué fresquecito hay! Y qué rico seguir acostado porque está lloviendo intensamente. O te levantaste pensando, ¿qué voy a almorzar hoy? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Vamos a ir a la iglesia? O te levantaste pensando, hoy es domingo, hoy tenemos una cita en la iglesia. ¿Qué es lo primero que hiciste al levantarte? Mucho hemos hablado de las intenciones que hacemos al levantarnos y mucho hemos comentado que lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo amanecer, nos dio la oportunidad de un nuevo día para poder seguir adorando, alabándole y poder seguir buscando su gracia, poder tener un momento con la familia, darle gracias a Dios en todo momento. Ahora bien, durante el día, ¿qué es lo primero que haces cuando ves pasar una necesidad? Aquí en Frontera no me topaba mucha gente en la calle pidiendo dinero, acostado en la calle. Para la gloria de Dios, he visto a la gente, la mayoría, trabajar, andar en sus motos, porque hay muchas motos, y siempre la veo activa y no veo mucha gente pidiendo dinero en comparación de Villahermosa, que en Villahermosa te encuentras en los semáforos a gente pidiendo dinero, limpiando parabrisas, pasas por las calles y ves gente ya grande de edad sentada en una banqueta pidiendo dinero, mamás con sus bebés acostados pidiendo dinero. ¿Qué es lo primero que haces cuando vemos la necesidad? ¿Qué es lo primero que haces cuando tu vecino de al lado está pasando por una necesidad económica, que sabes que tal vez la pesca no fue lo suficiente y no pudo llevar el alimento a su casa? ¿Qué es lo que haces si tú tienes en abundancia? ¿Te gozas por el sufrimiento del hermano o le brindas la mano al hermano que tienes al lado? Esas son las intenciones que cuentan. Eso determina lo que realmente hay en nuestros corazones, hermanos. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer estas acciones? ¿Qué me impulsa a mí el poder ayudar al prójimo? ¿Qué me impulsa a mí el poder decir, ay Señor, gracias porque hoy amanecí, hoy me volteo a ver, voy al cuarto de mis hijos y logro ver a mis hijos durmiendo? ¿Qué me impulsa a levantarme el día de hoy? ¿Qué me impulsa al venir a la iglesia, a adorarle, a glorificar el nombre de Dios? ¿Qué nos está impulsando a hacer eso? ¿Qué nos impulsa? Nos impulsa el deseo y la intención de. Salomón tenía el deseo de edificar un templo para Dios antes de que cualquier cosa. Y Dios le dijo, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Salomón, cuando estaba edificando el templo, hermanos, lo primero que quería era adorar a Dios. Lo primero que quería era hacerle un templo donde habitara la presencia de Dios. Hoy en día tú y yo somos ese templo. El Espíritu de Dios habita en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que hacemos al levantarnos? Afligirnos por todo el día. Problemas hay todo el día, todos los días. Pero la oportunidad de alabar a Dios es nuevas todas las mañanas, el poder levantarnos y darle la gloria a Dios. Salomón entendía muy bien este concepto y lo que él quería primeramente era agradar a Dios. Él quería glorificar el nombre de Dios y que los demás pudieran conocer al Dios vivo.
al Dios que a nosotros le servimos, al Dios que nosotros le aclamamos en los momentos de necesidad, al Dios que nosotros le damos la gloria, danzamos, cantamos por alegría, porque Él es Dios. Y eso es lo que Salomón tenía en su corazón, y es la intención que nosotros debemos de tener todos los días, de poder alabar y adorar a Dios. El deseo y la intención es lo que determina nuestras acciones todos los días. ¿Qué es el deseo, hermano? ¿A qué nos referimos con ese deseo? Es el interés que tiene una persona por conseguir algo en concreto. Es la consecuencia de una emoción cuyo objetivo es generar acción en un individuo para alcanzar una meta. El deseo de ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo. El deseo de poder ser un mejor trabajador. El deseo de ser un mejor ser humano. El deseo de ser un mejor hijo de Dios. Ese es el deseo, el poder que nos impulsa a alcanzar una meta a más allá. Muchas personas dicen, yo no tengo deseo de nada. Y yo, ¿cómo te impulsa? Todo humano, todo hijo de Dios tiene deseo. ¿Cuál es el deseo que te impulsa a ti? Dice que el deseo hace referencia al impulso o sentimiento de alcanzar algo en concreto que se anhela fervientemente. ¿Sabes cuál es mi deseo aquí en Frontera? Que el nombre de Dios sea glorificado. El deseo de mi corazón es poder ir a sus casas, hablarles del Evangelio e impulsarlos a ustedes para que ustedes también vayan y hagan la comisión e impregnarlo de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, para que ustedes también vayan y prediquen ese Evangelio, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea conocido por ustedes. Ese es el deseo de mi corazón. Existen otros deseos, como el deseo de tener una esposa próximamente, ¿verdad? Primero Dios, el deseo de tener un hijo, el deseo de estar económicamente bien, el deseo de poder ser feliz todos los días y el deseo de poder agradar a Dios todos los días. Esos son mis deseos y es una meta a cumplir, y yo sé que mientras que mis deseos estén ahí, voy a lograr cumplir ese cometido. ¿Cuál es el deseo tuyo? Ayer platicaba con un hermano y entramos en una plática tan hermosa porque estábamos recordando el tema de la semana pasada, de las verdaderas intenciones por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Y yo le decía, hermano, cuando hacemos las cosas conforme para Dios y no para el hombre, las cosas cambian. La gente te identifica cuando tú haces las cosas diligentemente. Y cuando tú ves que las cosas son mejores, en ti hay un deseo de seguir agradando a Dios, porque escuchas los comentarios que te dicen, Él es cristiano, Él es un hijo de Dios, o como nos dicen algunos, ¿no? Él es evangélico. Y la verdad que te llenas de orgullo cuando te dicen, Él es evangélico, Él es un hijo de Dios. Porque, ¿sabes? No es para vanagloriarnos nosotros, sino para decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos impactando en las vidas de las personas, estamos siendo vistos por las personas, y las personas nos voltean a ver a nosotros por el cambio que hay en nosotros. El deseo de nosotros es poder agradar a Dios en nuestro ámbito laboral también. Yo le decía al hermano el día de ayer, queremos un mejor trabajo, queremos un mejor salario, haz las cosas para Dios, buscar primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de los cielos y nos enfocamos a adorar, a servir, a ir a la iglesia, a estar en nuestras comunidades y nos comportamos como hijos de Dios en donde estemos, en el trabajo, en la calle, con nuestra familia que aún no conocen de Cristo, aún con la familia que ya conoce de Cristo, y nos empezamos a comportar como debe de ser un hijo de Dios, impactamos en la vida de los demás. ¿Y saben lo que nace en el deseo de las demás personas que nos ven? Eso, el deseo de saber quién es el que nos hizo mejor persona, quién es el que nos hizo mejor persona, y ya impactamos en esa vida.
sin querer queriendo, impulsamos el deseo de otra persona de querer conocer a Cristo. Me tocó una vez, para mis amigos que me conocieron antes del Evangelio, cuando ellos vieron que yo ya estaba más firme en la palabra de Dios, primero pues le daban gloria a Dios porque había yo cambiado, me habían conocido como era. Luego vieron la persistencia de mí en el Evangelio y empezaron a ver el comportamiento que yo tenía. Y hubo un deseo en ellos de poder platicar conmigo y creo que impactamos de alguna manera, pero es el deseo de las intenciones que hay en el corazón. Edificación es hacer o construir un edificio, mandarlo a construir, establecer o fundar. Cuando nosotros tenemos el deseo, tenemos que edificarlo, tenemos que llevarlo a cabo. Salomón dice que él tenía el deseo de construirle un templo al Señor para que ahí habitara. Ese fue el deseo. ¿Y saben lo que pasó? Lo edificó, lo llevó a cabo, cumplió esa meta. ¿Cuál es el deseo tuyo de querer agradar a Dios? Hay un deseo, hay una intención de quererlo. Hazlo, edifica eso, constrúyelo todos los días. No importa cuánto tiempo te tardes construyendo ese deseo, cuánto tiempo te lleves en hacer realidad esa edificación, pero hazlo, inicia, hazlo todos los días. Todo esto son las bases para una santidad que debemos tener en Cristo Jesús. ¿Por qué santidad, hermano? Porque cuando nuestro deseo es agradar a Dios, vamos a hacer las cosas para Dios, vamos a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y saben lo que va a pasar? Vamos a empezar a vivir una vida en santidad sin buscarlo. Porque la santidad es apartarnos del pecado y es agradar a Dios todos los días. No somos perfectos. Vamos a fallar, nos vamos a caer una y otra vez. Pero también nos vamos a levantar una y otra vez. Y este es un caminar, es una carrera que vamos a ir corriendo todos los días, buscando la meta que es Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestros deseos se edifican y los hacemos realidad, hermanos, empezamos a vivir una vida en santidad. Así de fácil. Cuando hablamos de santidad, muchas veces nos espantamos y decimos: ay, es que yo no soy digno de vivir en santidad. Ay, Señor, ¿yo cómo le puedo hacer? Y cuando empiezas a vivir para agradar a Dios todos los días, desde que te levantas hasta que el sol se oculta y te duermes, estás viviendo en santidad. Porque estás queriendo agradar a Dios. Lees tu palabra, oras, tienes comunión con Dios y ya empiezas a identificar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, y empiezas a vivir conforme la palabra de Dios. Y los deseos que antes tenías, porque teníamos y tenemos deseos carnales todavía, se van haciendo cada día menos en nosotros. Y empezamos a vivir más en el deseo de querer agradar a Dios y automáticamente empezamos a vivir en santidad. De la misma manera en que respiramos todos los días, es la misma manera en que nosotros debemos de vivir en santidad agradando a Dios. ¿Cómo? Empieza en el deseo de mi corazón y edificar lo que hay en mi corazón, de igual manera que Salomón lo hacía o lo hizo. La abundancia del corazón habla mucho de nosotros. Que tienes en tu corazón es lo que nosotros vamos a hacer. Nuestras acciones diarias determinan lo que hay en nuestros corazones. Nuestras palabras determinan lo que hay en nuestros corazones. Nuestros pensamientos determinan lo que hay en nuestros corazones. Entonces, todas mis acciones que yo hago el día de hoy es lo que hay dentro de mí. Nosotros vamos a dar lo que tenemos. Nosotros vamos a expresar lo que tenemos y vamos a aconsejar lo que tenemos. De igual manera vamos a vivir lo que tenemos en nuestro corazón. Hay personas, hermanos, que, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las canciones que hoy en día se están viendo. No tengo nada en contra de la música, pero digamos, hay un nuevo género, creo, si no me equivoco,
se llama Corridos Tumbados, por así decirlo, y está impactando en la vida de los jóvenes. Los jóvenes empiezan a comportarse de acuerdo a lo que las canciones dicen, y ven a los niños cantando las canciones de ese tipo de canciones, y ya se empiezan a vestir conforme al estilo que la música están escuchando. Las niñas, el género del reggaetón y demás, aclaro, no tengo nada en contra de ello, cada quien es libre de hacer lo que guste, pero digamos, ¿cómo se está comportando la niña en casa? ¿Qué está haciendo la niña? Influye mucho lo que escuchamos y lo que vemos y guardamos en el corazón. Ven las niñas escuchando ese tipo de música, y ¿qué es lo primero que hace? Parece que el cuerpo toma vida y empieza a menear el cuerpo, la niña o el niño, escuchando nada más el ritmo de la música, y empieza a hablar conforme a la canción que dice, y expresan lo que hay. Empezamos a leer libros y empiezas a expresar. Empezamos a ver novelas o series novelas, creo que le llaman ahorita. Tengo ratísimo, desde que era joven, que ya no veía novela, y la veía porque mamá la veía, y me sentaba ahí con una bolsa de palomita o un chocomil o algo, y teníamos que ver la novela porque mamá estaba viendo la novela. Pero eso impacta en la vida de los jóvenes, impacta en la vida de las familias también. Las películas, ciertas películas te venden un tipo de matrimonio que a la larga es una fantasía. Te viven un matrimonio donde todo es color de rosa, y tú quieres implementar lo que viste en la película, lo que viste en las fotografías de Instagram, de Facebook, en los Reels, en TikTok. Quieres imitar lo que ves en tu día a día, porque es lo que ves, es lo que guardas en tu corazón, es lo que tú tienes en tu corazón. Y tratas de vivir a través de apariencias, porque el mundo nos está enseñando a vivir a través de apariencias. Por aquí estás tomando una selfie con tus amigos, apenas dejas de tomar la selfie y todos otra vez en el celular. Nadie se logra ver y nadie logra disfrutar. Estamos en casa de mamá o de los abuelos y vamos a tomar una foto con la abuela, aquí con los abuelos disfrutando. Tomas la foto y luego estás con el celular, y la pobre abuela o la pobre mamá o en la mesa viendo a sus hijos, a sus nietos en el celular. ¿Pero por qué? Porque es lo que hay en el corazón, es lo que sembramos en el corazón. Por eso, de la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Nuestras acciones diarias determinan lo que hay en nuestro corazón. Las palabras y pensamientos determinan lo que hay en mi corazón. Entonces, entre más leo la palabra de Dios, entre más oro, entre más tengo comunión con Dios, entre más voy a la iglesia a congregarme, entre más asisto a la comunidad familiar cristiana, hermanos, nuestra manera empieza a ser diferente, y empiezas a comportarte como un hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es aburrido. Muchos tienen eso de, es que ser cristiano es aburrido. ¿Qué aburrido es ir a la iglesia? ¿Qué aburrido es ir a una comunidad? Qué aburrido es leer la palabra de Dios. No, hombre, no es aburrido. Para nada. La palabra de Dios es divertida. Te encuentras cada historias que te hacen pensar, te hacen reír, te hacen llorar, y te hacen reflexionar, y te hacen cambiar la perspectiva de la vida que tenemos. En la iglesia nos llegamos a congregar con los hermanos, nos divertimos, relajeamos en el buen sentido de la palabra, tenemos armonía con los hermanos, lo abrazamos, los apapachamos, nos reímos, vamos a fiestas, y hacemos muchas cosas como cristianos, y la gente piensa que ser cristiano es aburrido. No, ser cristiano es muy divertido, y es parte de. Primero fuimos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, a limpiarnos a través de la sangre de Cristo. Pero también dice el salmista que qué bueno y qué agradable es ver todos los hermanos en armonía, porque ahí Jehová enviará bendición y vida eterna. Y eso quiere decir que los cristianos somos divertidos. Entonces, entre más nosotros, hermanos, nos empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios, más vamos guardando en el corazón. Vemos pasar una necesidad con un hermano, ya nace en ti el poder irle, darle un plato de comida, de corazón,
ver y irle a darle, no sé si Dios puso en tu corazón darle un efectivo, dárselo, darle una palabra de aliento, invitarlo a tu casa un día, invitarlo a la iglesia. ¿Saben cuántas personas han venido a la iglesia porque has sido invitado por alguien más? Qué hermoso es decir, mira, vamos a la iglesia. Ves que estás pasando por necesidad y en ese momento tú no tienes un alimento físico, no tienes dinero para bendecirlo, no tienes palabra por parte de Dios para darle. Invítalo a la iglesia y con eso estás demostrando lo que hay en tu corazón, el deseo de querer ayudar a alguien más. Tus pensamientos, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Hay en tus pensamientos. Los pensamientos, decía Pablo, muchas veces podemos controlarlos y muchas veces no. Un día un hermano me preguntaba, pastor, fíjese que aún en mis pensamientos tengo malos pensamientos aún. ¿Qué puedo hacer? Digo, hermano, quien te haya dicho que nuestros pensamientos siempre van a ser de santidad, están muy equivocados. Mientras que estemos en este mundo, Pablo nos dice que el espíritu está dispuesto a agradar a Dios, pero la carne no dispone esa parte. Eso quiere decir que nuestros pensamientos van a ser muchas veces pecaminosos cuando estamos iniciando, pero como vayamos conociendo de Dios, esos pensamientos se van a ir transformando en pensamientos para agradar a Dios. Le digo, no te preocupes ahorita que estás iniciando en el Evangelio, porque aún tus pensamientos te traicionan, mientras que tú no lo ejecutes, aunque la palabra dice que el mismo Jesús decía, pero yo te digo que si ya lo pensaste, ya pecaste. Hermano, por eso es muy importante todos los días, ¿qué haces al levantarte y qué haces al acostarte? Es orarle a Dios y decirle, gracias Señor por un nuevo día, pero ayúdame a no pecar, ten control sobre mis pensamientos, ten control sobre mis acciones, ten control sobre mi boca, Padre, no quiero deshonrarte. Y al finalizar el día, acostarte y decirle, Padre, perdóname si en algún momento mis pensamientos pudieron más y pequé pensando, perdóname si mis acciones el día de hoy no fueron dignos de un hijo de Dios para adorarte y agradarte. Perdóname, Señor, y permite que el día de mañana pueda ser mejor. Digo, hermano, tus pensamientos ahorita que estás iniciando te van a traicionar, pero eso no quiere decir que no seas un buen hijo de Dios. Eso no quiere decir que Dios no va a ser... Bueno, Dios ya hizo grandes cosas en tus vidas. Ya te dio vida eterna a través de Cristo Jesús. Jesús ya te limpió de tu pecado, pero aún así van a ser mejor. Pero eso va dependiendo de lo que, como tú te comprometas, el deseo y la intención de edificar lo que hay en tu corazón. Entonces, pensar y hacerlos son dos cosas muy diferentes. Muchas personas hacen inconscientemente el poder hacer cosas malas. Inconscientemente, porque nuestro cerebro, nuestro subconsciente se guardan realmente las acciones y lo que tenemos en el corazón también. Entonces, inconscientemente todavía hacemos cosas indebidas delante de Dios. Y podemos llevar 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, y todavía seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero como vayamos metiéndonos cada día en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, viviendo en santidad, como decíamos hace rato, si tú tratas de agradar a Dios todos los días, empezamos a vivir una vida en santidad. Y hermanos, todos los días vamos mejorando, vamos siendo mejores personas. Y al llegar al momento en que el poder agradar a Dios va a ser una necesidad para nosotros, como poder respirar. ¿Qué edificamos? ¿Qué vamos a edificar? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Eso es lo que vamos a edificar. Si el deseo es el impulso del sentimiento para poder alcanzar una meta y edificar es construir el deseo que tenemos, vamos a edificar nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tan fácil y sencillamente, a través del ayuno, de la oración, de la palabra, de congregarnos y de estar en nuestra comunidad familiar cristiana. ¿Por qué? Para el cristiano que está iniciando es importante no apartarse de las cosas de Dios, pues está empezando a caminar. Pero también para el cristiano que ya lleva
tiempecito en el Evangelio, es importante que no se aparte. Cuando alguien se aparta, hermanos, se empieza a enfriar. El mundo es un lugar frío y estamos en una fogata, calentándonos. Y esa fogata es el Espíritu Santo. La comunión con los hermanos, que creamos el calor corporal. Y estamos calientitos disfrutando de esa fogata, de esa comunión con el Espíritu Santo. Y el mundo está frío, como esta mañana y estos días que está haciendo frío. Y te mantienes en tu colchita con tus hijos acostados, con tu esposo, tu esposa, acostados todos viendo tele, ¿verdad? Este fin de semana que se pudo, porque, semana, fin de largo, vacaciones para algunos. Y estar cómodo. Pero ¿qué pasa cuando tú te sales de esa cama? ¿Qué pasa cuando tú te alejas de esa fogata? Empiezas a sentir frío. Llegas el momento en donde ya te sientas frío y te congela y te alejas y te vas. Entonces es necesario que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras no se aparten de Dios. El ayuno es vital para un cristiano. ¿Por qué el ayuno, hermano? Nos ayuda a depurar de las cosas impuras de este mundo. La televisión, el celular, malos pensamientos, malas acciones. En el ayuno nosotros lo que hacemos es apartar un tiempo para Dios, como debería de hacerlo todos los días. Y decir, esta semana voy a ayunar, o el día de hoy voy a ayunar. Voy a dedicarme a un tiempo con la palabra de Dios, voy a orarle a Dios, voy a alabarle a Dios, solamente voy a hacer eso el día de hoy. Y me voy a apartar del celular, me voy a apartar de la televisión, me voy a apartar de hacer las cosas cotidianas que constantemente hago. Obviamente hacer algunas, ¿verdad? Como la comida y ese tipo de cosas, pero apartarnos ese tiempo para adorar a Dios. Cuando nosotros nos despojamos de todo eso que nos aparta de la presencia de Dios y dejamos que Dios entre, vamos creciendo espiritualmente. La oración nos sirve para poder tener una comunión con Dios y para poder tener ese tiempo de intimidad con Dios y poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy, Padre, perdóname, gracias, ayúdame, Señor, quiero agradarte. Y la palabra de Dios sirve para conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios nos sirve para tener un parámetro de cómo seguir agradando a Dios y cómo ser un mejor hijo de Dios. Hermanos, nuestro objetivo principal es que Cristo viva en nosotros y nosotros podamos vivir en Cristo. Que cuando la gente nos vea a Cristo en nosotros y que la gente diga, es que ese es cristiano, ese es evangélico. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestros deseos, la edificación de esos deseos son para alabar y adorar a Dios, no para glorificarnos nosotros, sino para glorificar el nombre de Dios. Porque si hoy en día usted es una mejor persona, no es porque usted haya podido hacerlo solo, es porque Dios le está ayudando a ser una mejor persona. Si usted el día de hoy se porta diligentemente en un trabajo, no es porque usted haya podido, sino es porque Dios ha puesto en usted sabiduría, ha puesto temor y eso lo ha impulsado a ser una mejor persona. Todo el crédito siempre debe ser para Dios. Y la frase que no es mía, pero me encanta decir, que todo lo bueno que veas en mí el día de hoy, que todo lo bueno que vean en tu vida el día de hoy, es Cristo en ustedes, es Cristo en mí. Todo lo malo que aún vean en nosotros, en mí y en usted, realmente es nuestro verdadero yo. Y es donde debemos de trabajar. Que la gente vea lo que hay realmente en nuestros corazones. Y por ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí solamente te piden dinero. ¿Qué hay en tu corazón? Y es lo que da. Yo no voy a la iglesia porque ahí se levantan, aplauden, saltan. ¿Qué hay en tu corazón? Yo no voy a la iglesia porque está llena de personas peores que yo. ¿Qué hay en tu corazón? Realmente, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Nuestro deseo de querer adorar a Dios es lo que debe de haber en nuestros corazones. La intención del corazón debe ser para adorar y alabar a Dios, así como Salomón. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre,
bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Dios nos dice que debemos de tener buenas acciones en nuestros corazones para poder edificar y poder ser bendecidos por parte de Dios. Quizás te sentiste identificado en algunos de los puntos que vivimos el día de hoy, que vimos el día de hoy. Pero no te preocupes, estamos a tiempo de corregir nuestra edificación. Todo comienza ahora, con este deseo que tienes en estos momentos de pedirle a Dios perdón. Porque hasta el día de hoy no habíamos tenido a Dios en el primer lugar. Te invito, hermano, que si tienes que empezar a edificar un buen templo de Dios, empieces el día de hoy. No importa lo que hayas hecho el día de ayer o hoy en la mañana. Ahorita empieza el momento de poder tener buenos deseos y de edificar un buen templo para Dios. Que empiece el deseo en nuestros corazones para poder edificar el templo de Dios. Hoy te invito a reflexionar sobre esta palabra, hermano. La intención de tu corazón. A nadie engañamos diciendo, va a llover, por eso no voy a la iglesia. No, Dios sabe la intención de tu corazón. Pero Dios también sabe el deseo. A pesar de la lluvia, a pesar de las adversidades, yo voy a adorar a Dios. Voy a levantarme, voy a orar, voy a alabar. Dios sabe esa intención. Y Dios te dice, qué bueno que has tenido esa intención en tu corazón. Porque es lo que hay en ti, es lo que realmente son. Mis hermanos, que este domingo sea de bendición. Y empecemos a edificar en nombre de Dios todos los días. En nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, que ese deseo en tu corazón sea para agradar a Dios en todo momento. Dios me los bendiga, amada familia MCI Frontera.